empezar, hermanos, ustedes saben, hemos estado a lo largo de todas estas semanas, hemos estado viendo una serie de mensajes con referencia al matrimonio. Es cierto, a veces no nos gusta escuchar que nos digan lo mal que estamos, pero aún así debemos de hacerlo. La palabra de Dios es clara, es muy elocuente y yo creo que nos ha servido muchísimo estas semanas para aprender acerca del hogar, de la familia. Y para que ustedes entiendan el mensaje de hoy básicamente va a ser una aplicación de todos los mensajes que hemos venido haciendo las semanas anteriores, ¿sí? Entonces, el título de hoy, si usted quiere ponerle al mensaje de hoy, es El significado del matrimonio, parte 3, ¿sí? Son 4 partes, ya acabamos, yo creo que Dios permita, la próxima semana acabamos. Ya estamos, me parece, 4 o 5 semanas hablando de esto, hermano, ha sido una bendición. Vamos a abrir Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 24, que es el texto en el cual nosotros hemos desarrollado toda esta serie de mensajes, ¿verdad? Capítulo 2 de Génesis, del versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, realmente estamos viviendo unos tiempos realmente especiales, donde, hermano, el significado del matrimonio prácticamente se ha hecho un juego, una mezcolanza de todo lo que es, de todo lo que implica el matrimonio, todo lo que implica la familia. Y hoy por hoy, en esta nueva sociedad, en esta nueva cultura, en este nuevo tiempo, hay muchos significados, hay muchas, por así decirlo, definiciones de lo que es un matrimonio, de lo que es un hogar. De eso hemos estado hablando las semanas anteriores. Hogares que realmente salen fuera del contexto de lo que dice la palabra de Dios. Estos hogares son avalados por las sociedades, por la cultura, por los gobiernos, por los sistemas legislativos, por los sistemas educativos, pero realmente no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido en el principio. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que usted y yo, y los que nos están viendo, somos realmente privilegiados por el hecho de estar hoy aquí en este lugar y poder escuchar y recibir el consejo de Dios, que es bueno, ¿sí? Les digo esto porque en otros lugares, en otras partes, hoy en este preciso momento, hay esposos que están tomando la decisión de divorciarse. Hay mujeres que por culpa del dolor que es tan grande, que han recibido durante tantos años y ya no aguantan más y dicen, ya no quiero vivir así, es mejor que nos separemos. Hay mujeres que están tomando esas decisiones en este mismo momento. Hay hogares que son hogares hoy por conveniencia, que a pesar de que están casados, el uno vive en un cuarto y la otra vive en el otro cuarto, en la otra habitación. Eso no es hogar. Pero ¿por qué les lleva a vivir así? Porque ha habido mucho daño, ha habido muchos malos entendidos durante muchísimos años. Entonces la opción que ellos toman es vivir de esa manera. Esa es la solución que ellos toman. Esa es la manera de arreglar los problemas hoy día. Y esto es interesante de que nosotros podamos analizar, hermano, porque el consejo que usted reciba hoy, que viene del corazón de Dios, por favor, escúchelo y
acepte la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Cuando llegue a casa no le culpe a su esposa. ¿Por qué fuiste a chismearle esto al pastor? No, no haga eso, hermano. Eso nunca sucede. Al contrario, hermano, dele gracias a Dios. Porque el escuchar y hacer el consejo de Dios es lo que va a determinar un cambio en tu vida y en el de tu familia. Esto es importante que usted entienda. El escuchar y hacer el consejo de Dios es lo que va a determinar básicamente el cambio de tu vida y de tu familia. Ahora, en todo esto Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño para cada matrimonio, para cada familia. Dios no quiere que nuestro hogar, nuestra familia sea un hogar mediocre, ¿sí? Un hogar que está bien por una semana o un mes y después vuelven los mismos problemas, de cualquier índole. Dios no quiere eso. Dios no ha diseñado para que el matrimonio, para que la familia sea así. No lo ha hecho, hermano. Él quiere obviamente que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar tenga un significado, ¿sí? Que nuestro hogar, nuestra familia tenga un propósito, sea magnífico, por así decirlo. Y obviamente Dios, por medio de su palabra, Él nos ha dado un plan, nos ha dado un diseño y nos ha dado un propósito para cada matrimonio. Ese plan, ese diseño y ese propósito le dan significado a su familia, a su hogar, a su matrimonio. Esto es lo que yo quiero decirles. Pero para ello, nosotros tenemos que saber cómo formar, cómo establecer, cómo fundamentar nuestra familia. Es decir, hoy lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos de una manera a hacer una aplicación de todos los mensajes que hemos estado viendo las semanas pasadas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo fundamentar, cómo establecer, ¿sí? Cómo darle forma, cómo fundamentar nuestro hogar, nuestra familia. Así que acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 7, versículos, vamos a leer desde el 24 en adelante. Mateo capítulo 7, del 24 en adelante. Ya, Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante. La palabra de Dios dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿sí?, sobre la arena y cayó. Porque dice ahí versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu a aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Como ustedes ven acá, hermanos, esta porción de las Sagradas Escrituras acá en Mateo 7 cierra lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es decir, el Señor Jesucristo ha estado ya predicando por algún tiempo y Él básicamente termina con esta parábola, termina lo que se llama el Sermón del Monte. Ahora, es interesante entender, hermano, cómo el Señor Jesucristo utiliza esta parábola para enseñar fundamentos y principios espirituales de cómo edificar, de cómo fundamentar y de cómo establecer un hogar, una familia. Y Él precisamente toma esta parábola para enseñarnos esto, ¿sí? Es decir, Él toma ese ejemplo de la vida cotidiana. Ustedes saben, ahí en Palestina es un desierto básicamente, y la gente rica lo que hacía para construir una casita es ver los lugares altos donde había roca, donde había piedra. Entonces ahí la gente que tenía dinero hacía sus casas, edificaba sus casas. Y la gente que no tenía dinero, pues
hacía ahí en la parte plana donde hay mucha arena. El entendimiento de esto es muy simple, es muy básico, porque cuando viene una lluvia, un viento, un río y golpean aquella casa, la que está fundamentada sobre la roca, esa aguanta, pero la que está edificada ahí abajo en la arena, viene el mismo viento, viene la misma lluvia, viene el mismo río y lo botan. Ese ejemplo tan sencillo el Señor Jesucristo está tomando para enseñarnos verdades espirituales acerca del hogar, ¿sí? Pero el punto aquí relevante en esta historia, si usted lee estos 4 versículos, es impresionante, hermano. Es impresionante y es único. ¿Por qué? Porque el punto central de esta parábola es una sola cosa. Y usted lo tiene ahí en el versículo 24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice. ¿Sí? Y en el versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Es decir, el punto aquí, en esta porción de las Sagradas Escrituras, es escuchar la palabra, pero no solamente escuchar la palabra, sino también hacer la palabra. ¿Qué quiero decirles acá, hermanos? Que el Señor Jesucristo, hermano, da a entender al que está oyendo, ¿sí? Al oyente, le da la opción, le deja en libertad para que lo que escucha lo haga si quiere, y si no quiere, no lo hace. Pero hay un condicionante, ¿sí? Porque dice ahí que la que está fundada en la roca, el que escucha y hace, es una persona prudente. ¿Por qué? Dice, porque está fundamentando su casa en la roca. Esa casa va a aguantar cualquier lluvia, cualquier viento, cualquier río que golpee en aquella casa. Pero aquella persona que escucha y no hace, el Señor le compara como una persona insensata, necia, tonta, por así decirlo. Que cuando viene el río, la lluvia y el viento y golpean esa casa se cae. O sea, es muy simple esto, hermano. El Señor Jesucristo deja al oyente la libre decisión de escoger el camino, de oír y hacer, o de oír y no hacer. En resumidas, obedezco o no obedezco. Eso es lo que está enfatizando el Señor Jesucristo acá en su palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que se construye, todo lo que se edifica tiene que tener una base que pueda sostener, que sea capaz de resistir no solamente el peso que se va a edificar hacia arriba, sino también las adversidades que pueden haber externas. Ese es el entendimiento que el Señor Jesucristo está dando acá. Por eso es que es importante entender qué clase de fundamento hay en mi vida, qué clase de fundamento hay en mi hogar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Les digo esto porque hay personas que escuchan y dicen, sí, yo sé. Yo entiendo, dicen. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Pero no lo hacen. Es lo que yo siempre digo acá en la iglesia. A veces tienen problemas en la familia, una persona tiene problemas en su vida, problemas en los hogares. Entonces yo siempre les digo, mira, la palabra de Dios dice que vayas por la derecha para arreglar el problema, para arreglar esa situación. Pero escuchan e incluso llegan a entender de una manera intelectual, pero no lo hacen. Y eso es justamente lo que va a marcar un antes y un después en su vida y en su familia. Es lo que yo siempre digo. Vean, mi hermano o mi hermana, les decimos, la palabra de Dios dice que vaya por la derecha, pero no, se van por la izquierda. Y neciamente, después de un tiempo, la palabra de Dios es clara y dice ahí, es grande la ruina. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Acompáñenme al versículo 24. ¿Qué dice ahí?
Versículo 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es decir, lo que está escrito acá en la palabra de Dios, la palabra del Señor. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Entiende? Sobre la roca. ¿Ok? ¿Qué es la roca? ¿Qué simboliza la roca? ¿Qué o cuál es el sinónimo de una roca? Cuando hablamos de roca estamos hablando de firmeza, seguridad, estabilidad, defensa, confianza. Es el salmo que leyó mi hermano hace un momento. Por eso es que ya en el Antiguo Testamento no es sorprendente que de Dios se diga que es una roca. En el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32, dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No, solo Dios es la roca perfecta. Ahí en el Salmo 18 y versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Sí? Deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Perdón, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice. Es decir, ya en el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como la roca, como castillo fuerte, refugio, fortaleza. Ese es el sinónimo de roca. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, obviamente, en el Nuevo Testamento, obviamente, al Señor Jesucristo se le conoce también como la roca, el fundamento. Por ejemplo, acá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6. Acompáñenme a leer. Dice así: acercaos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed, dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dice, yo pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida, y el creyente en Él, dice, no será avergonzado. Escogida y preciosa, dice. El que cree en Él no será avergonzado, dice. La piedra de ángulo, es decir, al Señor Jesucristo ya también en el Nuevo Testamento se le conoce como la roca, el fundamento, la piedra de ángulo. Y ese es el papelito que se me quedó en la casa. Quería hacer un paréntesis acerca de lo que es la piedra de ángulo. Los que han trabajado en la construcción saben que es una piedra de ángulo, ¿verdad? Es esa piedra que está en el centro, en un arco, que se pone en un arco, ¿verdad? Es la piedra que se pone en el centro de un arco. Esa es la que sostiene básicamente el arco, la que hace que el arco no se caiga. Y sobre esa piedra usted puede edificar más hacia arriba. ¿Qué es lo que hace esa piedra de ángulo? Esa piedra de ángulo puesta en la mitad, en el centro del arco, le da estabilidad al arco. Y no solamente le da estabilidad, sino también le da estabilidad a las paredes que están al lado o junto a ese arco. Eso es lo que hace la piedra de ángulo, da estabilidad, da seguridad. No solamente a las paredes que están alrededor, sino también permite edificar hacia arriba. Eso es esa piedra de ángulo. Ahora, el apóstol Pedro está tomando un ejemplo de la vida real de ese tiempo, de cómo en aquel tiempo se edificaban las casas y para sostenerlas se hacían justamente ese arco. Y el que sostenía todo eso era la piedra de ángulo. ¿Cuál es la analogía aquí que el apóstol Pedro está enseñando? Que si en mi vida no hay esa piedra de ángulo que es Jesucristo, yo no voy a tener estabilidad en mi vida. No voy a poder ser una persona estable, segura. Es decir, Jesucristo es la persona, o por medio de Jesucristo
es por quien tenemos seguridad, estabilidad en nuestra vida. Es por medio de Jesucristo, esa piedra de ángulo, que nosotros podemos hallar estabilidad, seguridad, confianza en nuestro hogar, en nuestra familia. Es en Él. ¿Qué quiero decirles, amados hermanos? Usted no halla seguridad por la cantidad de dinero que tenga en el banco. La seguridad en su familia, en su hogar, no le dan las posesiones que usted tenga. Por Dios, entienda eso. A lo largo de todo este tiempo he visto familias, hogares, venir al divorcio, a las separaciones, a los problemas, porque justamente han puesto como piedra de ángulo, como seguridad, como estabilidad, al dinero y a las posesiones económicas. El dinero no trae seguridad. Es parte de la vida de una familia, de una persona, está bien, pero no es del todo. Jesús es la piedra de ángulo, ¿me entiendes? Digámoslo así, la confianza que usted tenga en su experiencia, en su conocimiento, eso no le va a dar a usted seguridad en su familia, en su hogar, no. Jesucristo es el que trae estabilidad y seguridad a nuestros hogares, es Él. Está bien que usted tenga una profesión, que usted tenga unos estudios, está bien, pero eso no le va a dar seguridad y estabilidad a su vida y a su familia, no. Jesucristo, dice la palabra de Dios ahí, Él es la piedra viva, Él es la piedra de ángulo que dice la palabra de Dios. Es en Él, es a partir de Jesucristo que una familia puede tener o llegar a tener estabilidad, seguridad en su casa, en su familia. El punto aquí es, si nosotros volvemos acá a los dos cimientos, a esta parábola que acabamos de leer hace un momento, cuando los hogares comienzan a tener problemas, a partir de que ellos ponen como seguridad, como estabilidad, al dinero, a las posesiones económicas, a la inteligencia, a la autosuficiencia, a la experiencia, hermano, tarde o temprano ese hogar va a tambalear y va a sufrir problemas. Es cuestión de tiempo, es cuestión de años. Satanás va trabajando de poquito en poquito. Él es más inteligente que usted y que yo juntos, créanme. Pero el punto aquí es, hermano, que es a partir de Jesucristo. ¿Qué quiero decirles yo con esto, amados hermanos? Que todas nuestras decisiones, todas nuestras metas, todos nuestros objetivos tienen que estar justamente canalizados en función de lo que es y lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Cada meta, jóvenes, escuchen, cada meta, cada objetivo que usted tenga en su vida tiene que estar a través de lo que dice la palabra de Dios, de quién es Jesucristo. Él le va a dar a usted la sabiduría, la guía y le va a ayudar a tomar decisiones correctas en su vida. No se confíe en usted, en que es usted muy inteligente para tomar decisiones. Tarde o temprano va a fallar. Pero en Jesucristo hay estabilidad y hay seguridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escuchen aquí los esposos y esposas, los padres de familia. Cada decisión que tomamos, cada decisión que tengamos, cada meta, cada objetivo que tengamos como familia debe de pasar a través de esa piedra angular que es Jesucristo. Porque solamente en Él hay estabilidad, en Él hay seguridad. No solamente de las cosas a nuestro alrededor, sino también que podemos edificar hacia arriba. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Ese es el fundamento. Es decir, Pedro muestra a Jesús como el fundamento, la piedra de ángulo. Es decir, en la divinidad de Jesús es sobre la cual cada vida y cada familia debe de ser edificada. Ahora, usted no puede poner o no puede haber otro fundamento que no sea Jesucristo, donde el creyente o el hogar sean obviamente cimentados. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 11. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 al 11, dice así: según la gracia que Dios me ha dado, dice,
yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero, dice, cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Escuchen, no podemos cambiar ese fundamento. Hay un solo fundamento. ¿Qué quiero decirles acá? Y los que han trabajado y trabajan en construcción sabrán a qué me refiero. Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento. Y eso es serio, y eso es cierto. Eso es así. Un hogar será sólido a cualquier adversidad, tanto como lo sea su fundamento. Eso es lo que está diciendo acá. El fundamento, obviamente, en nuestros hogares es y debe de ser Jesucristo. Jesús debe de ser nuestra razón de ser. Cada cosa que hagamos, cada cosa que seamos, cada cosa que queramos escoger, decidir, debe de pasar obviamente por el molde de lo que la palabra de Dios me dice acerca de quién es Jesucristo. Eso es. Ahora usted puede entender por qué muchas veces hemos tenido problemas en nuestros hogares. Porque no hemos considerado a Jesucristo como nuestro fundamento. Hemos considerado otras cosas, pero no a Jesucristo. Por eso es que cuando hay problemas en los hogares y se fundamenta el arreglar ese problema por medio de cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo, hermano, es cuestión de tiempo de que nuevamente los problemas salgan a relucir, hermano. Y eso es triste, y eso pasa en muchos hogares. Entonces, aquí podemos decir, estamos edificando nuestras vidas, nuestros hogares, en el único fundamento real y verdadero que es Jesucristo. Como les decía hace un momento, iglesia, escuche por favor. Usted no puede fundamentar su hogar en dinero, en el dinero, en cuanto usted gana, en cuanto usted tiene en el banco. Eso no es un fundamento. Usted no puede fundamentar su hogar, su familia, en cuántas posesiones usted tiene. Jesucristo es nuestro fundamento. Les dije hace un momento, ¿cuántos hogares, hermanos, incluso se están separando hoy mismo? Porque han puesto como fundamento las cosas materiales y han creído que eso les va a dar seguridad. No es así. A veces hay gente que se cree que es muy inteligente y en efecto son preparados y tienen su profesión y creen que eso es el fundamento de su familia y de su hogar. No, hermano. Conozco a doctores, abogados, que son profesionales y que hoy están separados, divorciados y sus hijos en drogas, en pandillas. Si ve, ese no es el fundamento. El fundamento tiene que ser Jesucristo. A veces hay personas que dicen, no, yo he vivido esto y esto y esto y esto. Y creen que porque tienen mucha experiencia en la vida, pues entonces pueden llevar bien un hogar, una familia. Eso no existe, hermano. Jesucristo tiene que ser nuestro fundamento. Entonces aquí surge una pregunta, amados, de la iglesia, de la congregación. Una pregunta muy válida. Entonces, ¿cómo yo pongo ese fundamento? Esa sería la pregunta. ¿Cómo yo pongo ese fundamento? ¿Cómo yo pongo esa roca eterna en mi vida? ¿Cómo hago que ese fundamento sea el fundamento de mi hogar, de mi familia? Capaz de darme vida, seguridad, estabilidad, confianza, restauración. ¿Cómo? Es muy sencillo. Ahí dice la palabra, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice. Eso es. ¿Cómo poner ese fundamento en tu hogar, en tu vida, en tu familia? Es muy sencillo. Hacer lo que está aquí en la palabra de Dios. Ya está. No hay complejidad en esto. Es muy fácil de entender.
Si el Señor dice que vayamos por la derecha, pues entonces voy por la derecha. ¿Por qué neciamente a veces vamos por la izquierda? Dice ahí, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice. Y puede venir la lluvia, el viento, los ríos que pueden golpear a cualquier familia, problemas de enfermedad, salud, trabajo, carácter, tantas cosas. Pero esa familia que cumple y que hace la palabra de Dios va a sostenerse, va a permanecer firme. Eso es lo que dice ahí. Es decir, la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios es lo que determina que un hogar, que una vida se sostenga. Porque si usted se da cuenta en esta porción de las Escrituras, en las dos construcciones, tanto en la roca como en la arena, hay los mismos problemas. Es la misma lluvia, los mismos vientos y el mismo río que golpean aquellas casas. Pero solo la que está fundamentada en la roca es la que aguanta la lluvia, los vientos, los problemas, las dificultades, ¿verdad? La adversidad, los problemas. Juan 16:33 dice así: en la vida tendréis aflicciones. Claro que va a haber. Pero si su familia está fundamentada en la roca, va a sostenerse, va a mantenerse. Si ve, Jesucristo nos da estabilidad. Acompáñeme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí ve? Está hablando ¿de qué? De obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Juan capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice ahí. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Sí? Versículo 24. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama y mi palabra guarda y mis mandamientos, dice, mi Padre le amará y vendremos a él y moraremos con él, haremos morada con él. Pero el versículo 24 es lo que dice: mire, el que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Entiende el punto acá, amado? ¿Entiende el punto? Cuando usted le ama, usted guarda las palabras, obedece, se somete. Porque hay personas que dicen: no, yo entiendo la palabra de Dios, yo conozco, yo sé lo que dice, pero no guardan sus mandamientos. Ahí en el capítulo 15, más adelantito, versículos 4, dice así, venga conmigo, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será dado. Cómo el Señor Jesucristo nos está hablando acá es impresionante. Mire, en 4 versículos el Señor es enfático y pone énfasis, valga la redundancia, en permanecer. ¿Permanecer en qué? En la obediencia a la palabra de Dios, en el sometimiento a la palabra de Dios. 6 veces el Señor Jesucristo repite aquí: permanecer, 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 permanecer y permanecer. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirles aquí? Usted ama a quien conoce y usted obedece a quien ama. Ese es el punto aquí. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Amén. Porque obviamente el escuchar y hacer implica obediencia y sometimiento a la palabra de Dios.
Y esto obviamente surge de nuestra propia voluntad nacida de un anhelo para amarle y honrarle a nuestro amado Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. El énfasis es el mismo. Si yo digo amar a Jesucristo, entonces yo obedezco su palabra. Cuando en nuestro hogar, obviamente el fundamento es la roca, es Jesucristo. Él nos da la sabiduría para tomar decisiones. Él nos da la sabiduría para hacer las cosas, para edificar nuestro hogar. Él nos da la sabiduría para ser hombres en casa. Él nos da la sabiduría para ser esposos en casa. Él nos da la sabiduría para ser padres en casa. Ahora entiende por qué hay hogares destrozados, por qué hay hijos destrozados, hermano. ¿Por qué? Porque no ha habido Jesucristo en esos hogares. Él es el fundamento, Él es la roca. Él es sobre el cual cada hogar, cada familia, cada persona debe de edificar su hogar. Salmo 127, versículo 1, ¿qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano. Si no está el Señor en su vida, si no está el Señor en su hogar, en su familia, es en vano todo lo que usted haga. Usted puede llegar a tener muchas cosas, está bien. Puede llegar a tener muchos objetivos, metas concluidos, está bien. Profesión, lo que usted quiera. Pero si Jehová, si el Señor no está en su vida y no está en su casa, es en vano. Tarde o temprano, esa vida, esa casa se va a caer. Es cuestión de tiempo. Es en Él donde tenemos seguridad. Es en Él donde su vida puede permanecer. Es en Él en donde su hogar puede permanecer juntos 40, 50, 60, 70 años casados. Eso es una bendición, ese debe de ser un challenge, ese debe de ser un desafío para cada padre, para cada hombre aquí. Debe de ser un desafío para cada mujer, para cada esposa, para cada madre aquí. El permanecer con el hombre que Dios nos ha dado. Pero como hay otro fundamento, entonces no, somos cambiables. ¿Por qué se pierde el amor? ¿Por qué se pierde el cariño? ¿Por qué se pierde el respeto en casa? Porque no está Jesucristo. Porque hay adulterios, porque hay fornicaciones en los hogares, porque no está Cristo. Vamos al versículo 26, ahí de Mateo, versículo 26. Esa es la roca, esa es la piedra angular. La arena, versículo 26, ¿qué dice ahí? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé, dice, a un hombre que, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, vinieron los vientos de los ríos y golpearon contra aquella casa y cayó la casa, dice. Capítulo 7, versículo 26 de Mateo. ¿Qué es la arena, hermano? ¿Qué es la arena? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Nadie que esté en su sano juicio construirá la casa de sus sueños sobre un fundamento o una base de arena. Claro que no lo haría. Estaríamos locos. Si usted trabaja para tener comprar el terrenito y usted ve que es arena y construye ahí una casa, eso sería insensato. ¿Por qué? Porque en medio viene una lluvia como la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Se cae. Nadie haría eso. Nadie haría eso, hermano. Eso sería irresponsable. Sería pérdida de tiempo, sería pérdida de dinero y posiblemente pérdida de vidas. La arena, aquí en este caso, es un sinónimo de inseguridad, inestabilidad, donde no hay firmeza, no es sólida, por lo tanto, carente de seguridad. Esa es la arena. Yo me imagino en el tiempo de Jesucristo aquellas personas
que no tenían dinero y les tocaba construir en las partes bajas donde había arena, el desierto. Y si llovía, debían de estar temerosos, se les caía la casa y les tocaba volver a edificar nuevamente. Y así cada lluvia. No aguantaban esas casas. Es carente de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que representa la arena en un hogar, en una familia? Es muy sencillo. Todo lo que no está dentro de los parámetros de lo que dice la palabra de Dios. Tan simple como eso. Todo lo que no está dentro de los parámetros de lo que dice la palabra de Dios. De todo lo que Dios establece en su palabra. Esto es la desobediencia. Por eso dice ahí en el versículo 26, el que escucha y no hace. Eso es desobedecer la palabra de Dios. El que escucha y no hace. Desobediencia. Desobediencia es igual a ruina, tarde o temprano. ¿Cuántos hogares se han destruido por la desobediencia? ¿Cuántas mujeres han llorado de dolor por el daño que han sufrido de sus esposos, de las circunstancias, de la desgracia de la vida? Porque justamente, hermano, han edificado su familia en la arena. El Señor les ha dado la oportunidad, les ha dado la palabra, pero han desobedecido. Han desobedecido y eso es triste, hermano. El divorcio no está, escuche bien, el divorcio no está en los planes y en el propósito de Dios. Pero ahí en Mateo capítulo 19 y versículo 8, el Señor Jesucristo está hablando. Les está hablando ahí a los escribas, a los fariseos, al pueblo y les dice, hey, por la dureza de su corazón, Moisés dio carta de divorcio. Por la dureza de su corazón. Question mark aquí. ¿Por qué hay dureza de corazón en una persona? Porque hay daño, porque hay dolor, porque hay aflicción, porque hay llanto, hay heridas. Y esas mujeres, esos hombres no pueden superar eso. Y la solución más básica, más pronta que ellos tienen es, ok, separémonos, divorciémonos. Eso dicen. Pero si en mi vida, mi fundamento, mi piedra angular es Jesucristo, si en mi hogar, mi fundamento, mi piedra angular es Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo me capacita para perdonar. Porque el perdón no tiene nada que ver con sentimientos o emociones. El perdón, como el amor, es una decisión. Esposos, amad a sus esposas. Efesios capítulo 5, del versículo 25 en adelante. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar en base a los méritos que Jesucristo hizo en la cruz. Porque ¿quién soy yo para no perdonar a alguien quien me ha hecho daño? ¿Quién soy yo? Dígame. Pero si su vida está fundamentada en el odio, en el rencor, en el dolor, en el daño que tiene su corazón, créame, nunca va a poder perdonar, nunca lo hará. Va a ser momentáneo. Sí, te perdono y es también una semana, 2 semanas y luego los mismos problemas. No solamente entre esposos, sino también entre padres e hijos. Porque a veces los hijos hemos decepcionado a nuestros padres. ¿Qué es arena? No solamente la falta de perdón. ¿Qué es arena? La fornicación, el adulterio. Es increíble hoy en este tiempo moderno. Hay hogares que no son hogares aún antes de ser hogares. Es decir, se unen 2 jovencitos, comen chocolatín y ya está. Antes de casarse. Ya sus hogares no van a ser benditos por el Señor.
bendecidos por Dios. Hablamos de eso hace 2 semanas. Lo importante de llegar una mujer íntegra al matrimonio. Lo importante de un joven llegar íntegro al matrimonio. Eso es importantísimo. Eso bendice Dios. Pero cuando hay fornicación antes del matrimonio, hermano, créame, vamos a tener que pasar muchas consecuencias por eso. Dios es justo. Por eso lo importante que vamos a ver al último es un llamado y exhortación a los padres. La autosuficiencia. Conocí a un hombre hace muchos años. Yo creo que es la persona más autosuficiente que jamás he conocido. Él decía, mira, con mis manos yo puedo hacer lo que quiera. De verdad, él decía así. Y en efecto, él llegó a tener mucho dinero, pero hoy tiene una vida totalmente desgraciada. Está solo, abandonado, hijos por aquí, hijos por allá, solo. Vive una soledad tremenda, no le sirve de nada el dinero. Llora cuando me ve. Bueno, no porque yo sea 100% santo, no. Pero él se acordaba las palabras que yo le decía. Le decía, mira hermano, el Señor dice que vayas por la derecha. Y no, él iba por la izquierda. Y le fue mal. Oyó y no hizo. El orgullo, el egoísmo. Arena. Nosotros los latinos tenemos ese problema, ¿no? De sacar por delante el apellido. Es que yo soy de la fuente. Así dicen. Y tú eres no sé qué. No, de verdad, eso es orgullo, hermano. ¿Y qué que yo tengo un apellido, lo que sea? ¿Y qué pasa? Si Cristo está en mí, ¿qué sucede? No pasa nada. ¿Qué pasa que yo sea morenito y usted bien blanco? ¿Qué pasa? Nada. Pero el orgullo, ¿no? El orgullo, ese egoísmo, ¿no? También hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos, hermano, que solamente usted y el Señor sabe que lo tiene. Arena, eso es arena y de la gruesa. ¿De verdad? No, de verdad, la segunda cuenta del Facebook que usted tenga por ahí, ciérrela, por favor. Eso es arena. A veces no hay transparencia entre esposos, ¿verdad? Y cuidado, me coges el teléfono. Se llevan hasta el baño el teléfono. Para que la esposa no le... Y claro, la pobrecita después le encuentra que ha estado, chateando con la ex de hace como 25 años. Y, hermano, ¿qué es eso? Dígame, ¿qué es eso, hermano? ¿Eso es justo para nuestras esposas? No lo es. Esconder el teléfono a nuestra esposa, eso no está bien. ¿Cómo así que yo solamente tenga mi clave y que nadie más sepa en mi casa? ¿Cómo así? Eso no es justo, eso es arena. Todo el mundo, aquí ustedes saben mi clave. Métase a mi Facebook si es que quiere, ya está. Yo no tengo por qué ocultar nada a nadie, créame. No, es que le coge el teléfono a la esposa y ya, a ver qué quieres. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu password? ¿Y cómo así? ¿Y por qué te tengo que dar? ¿Qué es eso? Eso es arena. ¿Qué está ocultando? A ver. Eso es arena, hermano. Y tarde o temprano, claro, le pescan haciendo ahí sus chattings ahí con la ex. Claro que va a tener problemas. Eso es arena. Yo, cada que tengo la oportunidad, lo digo de verdad. Bueno, nosotros acá que estamos en Europa y que la mayoría hemos trabajado de clinas, ¿verdad? Sí, es que digo yo, de verdad, hermano, por un rollo de papel higiénico nos perdemos la bendición de Dios, hermano. Y van a las limpiezas y se vienen, o sea, van con la cartera vacía y llegan a las 8 de la mañana con la cartera llenita de papeles higiénicos ahí, de toilet cleaner, glass cleaner.
Oiga, no haga eso, por favor. Por un rollo de papel higiénico usted se pierde la bendición de Dios. Eso es arena. La irresponsabilidad, la negligencia es arena. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Padres, escuchen. Ustedes hemos venido hablando, me parece 4 semanas ya, de que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos qué es un hombre y qué es una mujer. Tenemos la responsabilidad de nosotros los padres sentarnos con ellos y leerles las Sagradas Escrituras e indicarles cómo es un hogar según la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad nosotros los padres, escuchen por favor, de darles una instrucción moral, bíblica a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en los colegios, en las escuelas, no les dan esto, les dan todo lo que es del mundo. O usted no ha recibido esta respuesta, por ejemplo, bueno, ¿y qué hay de malo en un matrimonio homosexual? Si su hijo le ha dicho esa cosa, esa respuesta, póngase a orar por su hijo porque le han contaminado el corazón y está dañado su mente. ¿Qué hay de malo? Dicen. Que 2 hombres se casen. ¿Qué hay de malo que 2 mujeres se casen? Vamos a la palabra de Dios, siéntese con su hijo, con su hija y enséñeles lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Nosotros los padres somos los responsables de darles una correcta instrucción moral, ética, bíblica, de honestidad, de respeto en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Porque ahí en los colegios les dicen, tu papá no te puede corregir, ¿o no? Eso les enseñan. Entonces es responsabilidad de nosotros los padres de hacer eso. Amén. Bueno, estos son algunos de los fundamentos en los cuales están edificados cientos de hogares y que con seguridad van a caer y va a ser grande su ruina. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 17, que es muy bonito, hermano. Dice que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, en eso pensad. Yo creo que nosotros debemos de, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Sí? Yo creo que debemos de pensar en eso mejor, ¿verdad? Y eso enseñar en casa. Está hablando de que este es un estilo de vida. Examinemos cuál es nuestro fundamento, amados hermanos, ya para terminar. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿En qué estamos edificando nuestro hogar? ¿En qué estamos edificando la vida de nuestros hijos desde pequeñitos? ¿Qué fundamento le estamos dando a nuestros hijos? Si es la roca que es Jesucristo o es la arena que es todo lo que el mundo ofrece. Escuchemos y obedezcamos. Seamos hombres y mujeres sensatos, por favor. Hijos que están acá, los jóvenes, escuchen y obedezcan el consejo de sus padres. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y esto, abriendo un pequeño paréntesis para los muchachos que están aquí, los jóvenes. Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mire, nuevamente, escucha, dice, y obedece, ¿qué?
la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. No ponga mala cara. Por favor, no, porque Dios conoce su corazón. Ivonne, anda, lávame los platos. Papi, pero eso ya hice hace 8 semanas atrás. Eso no es una buena respuesta. ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y a veces al hijo le decimos, mira, hijo, mira, Sebastián, yo te recomiendo que vayas por aquí y por acá. No, papá, yo ya sé. Pues eres chapado a la antigua, papá. No. Me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano. Pero qué lindo que dice, ¿no? Y no desprecies, ¿qué? La dirección de tu madre. Ay, qué lindo. No desprecies la dirección de tu madre, dice. Por Dios, hijos, no lo hagan. No lo hagan. Acá en la tierra no hay más grande amor que el de una madre a un hijo. No desobedezca a su mamacita, por Dios, de verdad. Obedecer es establecer, fundamentar nuestra vida en Jesucristo, hermano. Y les dejo de tarea que lean Josué capítulo 8, del versículo 30 al 35, que habla de una analogía muy bonita acerca del altar. Josué capítulo 8 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, el altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió sobre ellas, sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie a uno y a otro lado de la roca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, es decir, estaban en la mitad de la manera en que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes que lo bendijeran primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Impresionante, hermano. El pueblo de Israel está detenido en medio de dos montes y Josué hace lo que Moisés le dijo: edificar un altar construido completamente con piedras, rocas, fundamento, estabilidad. La roca implica a Jesucristo, hermano. Josué lo que hizo literalmente es escribir la palabra de Dios, la ley. Ahí dice en el versículo 32, también él escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Sobre esa roca, hermano. Y luego las leyó a todos, a todo el pueblo, versículos 34 y 35, les leyó a todos. Aquí hay dos cosas que debemos de entender, hermanos. Un altar se edificaba por dos razones: para entregar ofrenda, sacrificio y holocausto. Y la segunda, para consagrar esa ofrenda, ese sacrificio y ese holocausto a Dios. La pregunta aquí es: ¿qué altar estamos edificando en nuestros hogares? ¿Qué altar estamos edificando, hermano? Hay un solo altar que debe de ser edificado con Jesucristo, quien es la roca eterna. Él es nuestro altar, hermano. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, oro por todos los hogares, Señor,
que tú nos des tu bendición, Señor. Oro, Señor, para que nos perdones, Señor, si nosotros hemos estado edificando nuestro hogar sobre la arena. Oro, Señor, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y no lo hacemos. Perdónanos, Señor, Padre, te lo pedimos. Oro por los hogares que están en problemas, en dificultades, que están a punto de divorciarse. Señor, ten misericordia de ellos, para que tu Espíritu Santo pueda darles la guía, la dirección necesaria, para que ellos puedan edificar sus hogares en Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos que hoy han venido. Gracias por los que no están. Señor, igual los bendecimos. Gracias, Señor, por las personas y las familias que nos están viendo en este momento. Padre, te pedimos que los bendigas grandemente, Señor. Ayúdanos a edificar nuestros hogares en Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.